Bueno, y justamente como es la noticia del día, si bien el debate en sí va a comenzar cerca de las 14, nosotros ya estamos palpitando lo que puede llegar a ocurrir. Por eso estamos con nuestros invitados y les doy la bienvenida. Está con nosotros Diana Mondino, economista. Bienvenida, Diana. Y Agustín Datelis, también economista. Agustín, bienvenido a ambos. Gracias por estar aquí en Más Info. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ven la situación? ¿No es cierto? Bastante caldeado el ambiente, ¿no? Sí, el ambiente, sí. Bueno, ya tuvimos la media sanción en diputados con una circunstancia bastante complicada, tanto afuera como adentro del recinto. Hoy pareciera que no va a ser de esa magnitud, me parece, por lo menos lo que se ve, las imágenes que uno ve, la cantidad de gente, pero sí el clima es caldeado. Hoy, en esta segunda parte, en el Senado, me parece que donde empieza a vislumbrarse más es en el conflicto político que hay, ¿no? Digo, este quiebre que hubo del bloque del PJ, claro, donde el bloque que responde a Pichetto, digamos, termina perdiendo algunos de sus miembros y terminan yéndose al otro bloque. Recién Pablo Moyano hablaba de traición. Sí, bueno, hay un debate profundo ahí. Mi visión, digo, yo tengo una visión muy crítica de este presupuesto, digamos. Me parece que un presupuesto de ajuste como el que hoy se propone en una situación de una economía en recesión, como es la situación de la economía argentina actualmente, lo único que hace es complicar las cosas, no es una solución. Me parece que es una trampa en la cual el propio gobierno se fue metiendo, consecuencia de decisiones macroeconómicas que no tomó durante los últimos 2 años, que tapó con un endeudamiento desenfrenado a un ritmo muy alto, que lleva a que hoy la partida de intereses de la deuda sea muy alta, que llevó a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional para atender el problema de la deuda que se hacía inmanejable, y que entonces eso termina respondiendo a estas órdenes, digamos, impartidas desde el Fondo Monetario, a estas políticas de ajuste. Ahora, cuando uno revisa la experiencia histórica argentina, en ninguna oportunidad aplicar políticas de ajuste por el lado del gasto en contextos recesivos terminó dando un resultado positivo, y no solo en Argentina. El otro día revisaba algunos trabajos internacionales con ejemplos sobre Europa, sobre otros países latinoamericanos. En ningún caso se encuentran experiencias donde después, en una economía en recesión a la cual se le aplican fuertes ajustes del lado del gasto, después tengas un periodo de crecimiento económico o de reducción de la relación entre deuda y PBI y producto. Todo lo contrario, terminan profundizándose la recesión y complejizándose mucho esa relación deuda-producto, que creo que es la discusión que viene en Argentina de acá en adelante. Yo creo que el acuerdo que el gobierno hizo con el Fondo Monetario, sobre todo a partir de la renovación de ese acuerdo, de la parte nueva, donde se decidió adelantar fondos, lo que hace es blindar el cumplimiento del programa financiero y evitar que la Argentina entre en default antes de las elecciones del año que viene. Ahora, el proceso en términos de deuda para lo que viene después, a partir del año 2020, con el inicio del año 2020 en adelante, para la Argentina va a ser muy delicado, porque va a presentar, a partir de esta recesión que se profundiza, de la carga elevada de la deuda, va a generar una relación deuda-producto muy elevada, que se va a hacer muy difícil de enfrentar en una economía que, para mí, este presupuesto lo único que hace es complicar las cosas, porque esa recesión va a terminar siendo mucho más profunda de lo que ya es actualmente. Ahora, en relación a lo que decís, hay muchos que dicen, bueno, el próximo gobierno va a tener que pagar esa deuda, pero quizá el próximo gobierno sea el gobierno actual, ¿no es cierto? Clarísimas intenciones ha demostrado el presidente Macri de presentarse en algún caso a una posible reelección. Diana, ¿cómo ve el presupuesto para el próximo año? ¿Lo ve factible de cumplir? A ver, siempre es una cuestión de voluntad política. En parte de lo que decía Agustín es que este es un presupuesto donde recesivo, que achica un poco los gastos. La verdad que mi crítica es que no ajusta suficiente los gastos. O sea, obviamente a nadie le gusta. Obviamente sí sería recesivo, obviamente sí va a ser un problema, así que en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero como no hay más dinero, de algún lado tiene que salir. La carga impositiva se ha subido un poquito, aún más en este presupuesto. Por lo tanto, hay un problema. Pero déjame que te diga una cosa. Supongamos que este presupuesto no se aprueba. Tenemos que seguir trabajando con el presupuesto de este año. Con lo cual, aquello que no nos parece suficiente, porque algunos gastos están aumentando 30, 35%, otros más, no van a aumentar nada. Entonces, el asunto es qué es lo que es factible. Y con respecto a la carga de la deuda, lo que se está haciendo es patear para adelante. Mis hijos, los tuyos, los nuestros nietos, son los que van a tener que pagar
todo este enorme monto de deuda que venimos acumulando en no sé cuántos años en Argentina, especificada, explicitada en los últimos 2 años. Entonces, el problema del presupuesto es no hay más plata, señores, punto. Y a nadie le gusta que le digan eso. Es muy fácil criticar porque no hay más plata. Yo no sé en qué se podría gastar menos, o por lo menos no en un programa de televisión es bastante difícil de explicarlo, pero claramente no hay más dinero. Y eso es lo que Argentina desgraciadamente tiene que entender. ¿Es más ajuste, digamos, o se le pide más ajuste al sector privado que...? Claramente el sector privado tiene un aumento de impuestos, tenemos las retenciones. Las personas en general, cualquier lado que vengan, tenemos además el tema de bienes personales, que pareciera que no es relevante, pero el monto total es muy alto, así que alguien lo está pagando. Y eso es verdaderamente serio. Los aumentos salariales, por ejemplo, previstos para el sector público ya están en el presupuesto, para el sector privado ni se han empezado a discutir. O sea que claramente el peso queda sobre el sector privado. Claro, lo que pasa es que cuando uno analiza este proyecto, cuando se dio a conocer, en un primer momento uno pensaba en ciertos puntos que de acá al año que viene uno dice, bueno, ¿cómo vamos a llegar a cumplir con esas metas cuando claramente ya nos están dando? Yo creo que inflación, el presupuesto es incumplible. Digo, primero, las metas macroeconómicas en las cuales... Quizás se logre, no lo sé, digo... No, yo creo que es incumplible, pero por 2 cuestiones. Digo, una, las metas macroeconómicas en las cuales se basa son falsas, digamos, son imposibles de cumplir. A ver, el gobierno presentó una contracción del Producto Bruto para el año que viene de 0.5. El Fondo Monetario, calificadoras de riesgo internacionales como Standard & Poor's proyectan 1.7 de caída para el año que viene. El gobierno proyecta, cuando uno se mete adentro de esa proyección de crecimiento o de caída del producto, un aumento muy grande en exportaciones que yo creo que es inalcanzable. Creo que la caída que marcan en el consumo interno, dado el actual contexto, va a ser más profunda que la que el gobierno propone en el presupuesto. El tipo de cambio promedio de 40,10 en relación al dólar para el año que viene me parece que va a quedar muy bajo a partir de observar lo que hoy está pasando, el esquema de bandas, las altas tasas de interés que en algún momento va a bajar y como el dólar ya en los últimos días empezó a ocurrir. Se cortan un poco las tasas, aún en niveles altas, enseguida empieza a presentar una tendencia alcista. La proyección de inflación de 23% promedio para el año me parece que es incumplible, implicaría una desaceleración muy fuerte después de cerrar este año con casi un 50, como vamos a estar cerrando, de inflación. Pero más allá de que las metas son imposibles desde mi punto de vista de cumplir, creo que es también una falacia la idea del déficit cero. Esa idea de buscar como objetivo el déficit primario cero también resulta inalcanzable. ¿Por qué? Porque, como decía antes, los recortes por el lado del gasto van a implicar profundizar la recesión. Toda la recaudación tributaria que tiene que presenta la economía está vinculada muy fuertemente con la tasa de actividad. Es decir, que si te cae el Producto Bruto de forma más fuerte, recaudas menos. Para tratar de alcanzar el déficit cero, eso te va a obligar a recortar más por el lado del gasto, con lo cual entras en un círculo vicioso que hace que se torne imposible de alcanzar el objetivo de déficit cero. Lo único que se agranda y se complejiza cada vez más, por eso lo marco, es lo de la carga de la deuda. ¿Y esto por qué? Porque después de mucho tiempo es la primera vez que ocupa el segundo lugar en importancia en la estructura del gasto público la partida de intereses de la deuda. Una deuda que en su gran parte, casi un 80%, está contraída en dólares, lo cual implica que cuando vos devaluás en el presupuesto en pesos, esa carga te aumenta mucho más, genera un condicionante bastante complicado. Por eso mi punto de vista es que este presupuesto, así como está, es imposible de cumplir. Y una pequeña aclaración, lo que decía Diana es cierto, si no se aprueba hay que usar el del año pasado y sería peor. Lo que yo digo es que el gobierno tendría que haberse sentado a dialogar con sectores de la oposición para modificar este presupuesto, digamos, no jugar a si me lo aprueban o no me lo aprueban, sino plantear un presupuesto más coherente. Más allá de que se apruebe o no, todo parece indicar, si no pasa algo tremendo, es que se va a aprobar hoy, ¿cierto? Sí, hoy pareciera que sí. Todo parece indicar que sí, digo. Más allá de eso, ¿se beneficia el gobierno presentando un presupuesto que después, por todo esto que estamos expresando, va a ser o va a resultar difícil de cumplir? El gobierno en un momento se enojó cuando algunos periodistas le decían, ¿este es el proyecto del gobierno o del Fondo Monetario Internacional? No, este es el proyecto del gobierno. Bueno,
Si el Congreso funcionara, y para eso le pagamos el sueldo, tiene que ser el presupuesto del Congreso, no del gobierno en cuanto a poder ejecutivo, sino del gobierno en cuanto a poder legislativo. Están todos, justamente algunos diputados veíamos recién que se retiran, otros que les gusta mucho, otros que están a favor. Sí. Esto se ha manejado durante ya más de 2 meses y medio, en donde han discutido si es bueno, es regular o malo, con las pautas estoy de acuerdo perfectamente, totalmente con lo que dice Agustín, pero digamos, en qué se gasta y cómo se gasta es decisión del Congreso, y eso es lo que no queremos asumir como argentinos. Creemos siempre Eso que tiene... Nos cuesta, queremos a alguien mesiánico, el presidente, la presidenta, el papa, alguien tiene que venir a resolvernos el tema, cuando en realidad el Congreso, que son muchos y muy caros, son los que deberían estar definiendo esto de la forma más armónica posible. Claramente a nadie le gusta gastar menos en el área que tenías a cargo y pretendés que otro se haga cargo de eso. Esa es la discusión que estamos teniendo en Argentina, lo acabamos de ver por teléfono. Todo el mundo quiere que su bolsillo se mantenga. ¿Y de dónde sale el dinero? No sé, que lo pague el tercero, otro que venga por atrás. El Congreso que tenemos nosotros creo que francamente falla todos los partidos en lograr tener una discusión mínimamente razonable en donde se establezcan objetivos de corto y de largo plazo, ojalá, para Argentina. ¿En qué tenemos que gastar? ¿Cuáles son las prioridades? Eso no está en Argentina, no está en discusión. El día que tengamos eso tendremos un país un poco más maduro. Mucho más maduro. Ojalá. Ayer hablábamos en el móvil con Alperovich y nos daba esta noticia, ¿no es cierto? Él nos decía, bueno, me parece que estoy dando un paso que muchos quieren dar y nadie se anima, que es armar un interbloque, ¿no es cierto? Y acercarse quizá a Cristina Fernández de Kirchner, claramente. Yo le hacía mención a ese acercamiento, él me decía, hay muchas otras figuras más allá de Cristina. Déjame, yo no conozco ni siquiera los personajes en este tipo de cosas, pero digamos, Alperovich ha sido gobernador de una provincia durante muchísimo tiempo. 12 años. ¿El gasto en esa provincia está bien asignado? Toda la gente que está ahí está conforme con el gasto que se ha asignado, la calidad de los puentes que se construyan, y no estoy siendo irónica, era suficientemente bueno. Entonces tenemos muchos elementos para ver, no solamente quién es la figura. De nuevo, el razonamiento, alinearme con la figura A o B. Estamos volviendo a querer un sistema mesiánico en vez de un sistema ordenado. ¿En qué podemos gastar y hacerlo bien? Sí, yo lo que sí marco, y ahí sí, es... estamos muy encerrados en una lógica de corto plazo. Ese es el eterno problema de Argentina, además, ¿no? Digamos, en esta cuestión de... Vamos como... Claro, del presupuesto y esta lógica también política, que si este se fue... Que no. Y en realidad lo que nadie está haciendo, y hace mucho que nadie lo hace, muchísimo tiempo, pero en este momento sería fundamental hacerlo, es plantear un proyecto de país, de acá en adelante, porque si no, es muy difícil esto de, no, yo quiero que me recorten a mí, no, que recorten al otro, nadie quiere ser el recortado. Acá yo creo que hay sectores ganadores de este modelo en los últimos años, el sector agroexportador, el sector financiero, algunos sectores de servicios que se vieron beneficiados por los bajos salarios que hoy tenemos en Argentina a partir de la gran devaluación. Digamos, me parece que hay que revisar quiénes son ganadores, quiénes son perdedores. Eso implica una reforma tributaria muy profunda que Argentina se debe hace mucho tiempo. Pero igual, más allá de eso, con el campo el gobierno había prometido algo que después pudo cumplir a medias, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad tomó una decisión, de mi punto de vista, desacertada, que fue la eliminación de las retenciones muy rápidamente. Eso desfinanció al fisco en un momento, ese desfinanciamiento. El sector agropecuario argentino está destruido. El sector agropecuario de La Quiaca, Tierra del Fuego, tabaco, frutas, yerba mate, ganadería, soja, maíz, trigo, girasol, ovinos, está todo en una situación catastrófica. Agroexportador, digo, está bien, estoy armando un conjunto donde es cierto, hay economías regionales que hoy la están pasando mal. La soja también no es rentable. No, los grandes exportadores de soja. No, el exportador es el señor que compra al productor de soja. Bueno, por eso, no, el pequeño productor atraviesa una situación, pero bueno, yo ahí creo, y no sé si vamos a coincidir, creo que no vamos a coincidir, yo creo que tiene que haber un rol activo del Estado, además trabajando dentro de la cadena, porque si no lo que termina ocurriendo es que vos tenés 2 o 3 grandes, muy grandes agroexportadores, que además son multinacionales, que terminan apropiándose de la parte grande de la renta y perjudicando al resto, a los pequeños productores. Pero esa es otra discusión. A mí me parece que hay que poner sobre la mesa qué modelo de Argentina queremos, digamos. ¿Una Argentina industrial, sí o no? Yo creo que este gobierno, y da claras muestras de que no tiene ninguna intención de apostar al tema industrial, basta ver los indicadores, salió ayer la utilización de la capacidad instalada en la industria al 60%, digamos, es dramática la situación. Creo que claramente apuesta a un modelo agroexportador, financiero, de servicios, pero no de manera explícita. Me parece que ahí lo que tenemos que poner arriba de la mesa es qué Argentina queremos, y si queremos realmente una Argentina industrial, empezar a revisar todo lo que tiene que ver... habla de una Argentina que salga al mundo.
¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que la estrategia de inserción internacional, desde mi punto de vista, de este gobierno, desde el arranque fue errada, completamente errada. Por eso hoy estamos en la situación en la que estamos, pretendiendo insertarse pasivamente en un mundo que va hacia el proteccionismo, que se cierra, que apuesta a sus mercados internos. Estoy de acuerdo que hay que insertarse al mundo, obviamente, pero con una estrategia, desde mi punto de vista, completamente opuesta a la que este gobierno encaró. ¿Qué dice A ver, Diana? en el gobierno cuando encara, a mi juicio muy felizmente, una estrategia de abrirse el mundo, estas pequeñas cosas, pequeñas o no tan pequeñas, brotes de proteccionismo no estaban. Y cuando han aparecido muy claramente, en el caso de China y Estados Unidos, sí, sí. Argentina se ha visto beneficiada. Pero no es la única que está beneficiada. El problema de Argentina es que por muchísimas razones hemos dejado que otros países produzcan lo mismo que nosotros, igual o mejor, no todos. Entonces no somos el único que juega la pelota. El conflicto en este instante, hoy, 2018, Sí. China y Estados Unidos nos ha beneficiado. Esa guerra comercial, ¿no es Esa cierto? pequeña Entre guerra comercial, comillas. bueno, porque no se compran entre ellos, entonces le tienen que venir a comprar a otro. Pero eso es totalmente transitorio. Claro. Y el tema de qué modelo de país queremos es una estructura impositiva clara, simple, no solamente la que tenemos es honorosa, sino muy complicada, sino que el Congreso tome este tipo de decisiones porque el presupuesto es el que maneja esto, con un Poder Ejecutivo que lo arma. Con los diputados que tenemos, la verdad, creo que no llegaríamos a ninguna parte. No todos, obviamente, pero digamos porque no tienen esa estructura mental para ponerse a pensar o analizar esos temas. Tenemos un Estado que es muy caro, no es eficaz. No digo que es eficiente, que eso también podemos discutirlo, pero no es eficaz, no logra dar la salud y la seguridad que casi todos los argentinos quisiéramos tener. La infraestructura que tenemos está empezando a mejorar, de nuevo lentamente, es muy caro. La infraestructura, además, por definición, la pagan durante generaciones. Y eso es lo que tenemos que estar definiendo. Si los diputados no les gusta la idea A o B o C, lo que tienen que hacer es defender por qué no les gusta. Y al que le gusta, que defienda por qué sí es bueno lo que está diciendo. Eso ha desaparecido en Argentina. Las pocas veces que uno ha tenido que escuchar algún debate en el Congreso, la verdad que tiene una calidad que podría mejorar ostensiblemente. Uno se queda con la certeza de que ya ha habido entre bambalinas algún tipo de discusión de la cual ninguno nos hemos enterado. Y, de todas maneras, siempre se habla de un tema en particular sin pensar quién lo paga. Mira, si yo fuera miembro del Congreso, lo primero que haría es que no hay absolutamente ninguna norma, ley o lo que sea de Argentina, de lo que sea, que no pase por comisión de presupuesto. Porque hay muchísimas ideas, efectivamente, muy dignas y muy valiosas, pero seguro. que no se dice, bueno, quién lo va a pagar, cuándo lo va a pagar, para cuándo va a estar esto. Entonces se hacen puras declaraciones de principios, ayudando a quienes queremos ayudar, en las palabras, pero en los hechos nunca. En los hechos no pasa. Así que mientras no haya una comisión de presupuesto que actúe en todo y cada una de las leyes, vas a saber que todo lo que se está diciendo es meramente para quedar bonito con la televisión. Gracias a Diana, gracias Agustín por el tiempo de ambos. Veremos qué ocurre en el día de hoy. Como les decía antes, está todo previsto seguramente para que se apruebe este presupuesto para el próximo año, pero por supuesto, más allá de su aprobación, seguramente va a dejar tela para cortar todavía, así que yo les agradezco por haber estado aquí en Más Info. Nos tenemos que ir a la pausa, queda mucho más todavía. Vamos a estar hablando también de economía cuando regresemos y por supuesto nos vamos a meter de lleno en el ámbito deportivo. Ya estamos de regreso, no se vayan.